El día de hoy vamos a hablar acerca de las funciones de las autoridades reguladoras en relación a la protección de datos personales. Para empezar, ¿qué es una autoridad reguladora? Las autoridades reguladoras de protección de datos personales son las guardianas del derecho a la protección de datos personales. Algunos ejemplos son el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, en México, así como la Delegatura para la Protección de Datos Personales en Colombia, la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales en Uruguay, la Dirección General de Protección de Datos Personales en Perú, al igual que las europeas, básicamente se encargan de lo mismo. ¿Cuáles son sus funciones y atribuciones? Dentro de estas funciones hay atribuciones. La primera función sería la interpretación y o aplicación de la normatividad. Dentro de esta está el interpretar en el ámbito administrativo la LFPD-PPP, que es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, y emitir los criterios y recomendaciones con la misma conformidad de la ley para efectos de su funcionamiento y operación. La segunda función es el apoyo a los sujetos obligados, que es el proporcionar apoyo técnico a los responsables que lo soliciten para el cumplimiento de las obligaciones y desarrollar, fomentar y difundir análisis, estudios e investigaciones en materia de protección de datos personales. La tercera función es en los estudios y divulgación en materia de protección de datos personales. En esta se elaboran estudios de impacto sobre la privacidad de previos a la puesta en práctica de una nueva modalidad de tratamientos de datos personales o la realización de modificaciones sustanciales en tratamientos ya existentes. La cuarta función es la de protección de derechos a los titulares de datos personales. En esta, la atribución es el instaurar los procedimientos de protección de derechos. La quinta función es la de investigación y sancionadora. Las atribuciones de esta es el efectuar verificaciones a los responsables e imponer sanciones a los particulares cuando demuestre que estos han transgredido las disposiciones de la ley federal. Tipos de autoridades. Está el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. Este es un organismo autónomo especializado, colegiado y responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la normatividad aplicable. El segundo tipo son los organismos garantes. Estos tienen la autonomía constitucional y cooperan con el INAI en materia de protección de datos personales. El tercer tipo son las autoridades reguladoras. Estos emiten regulación secundaria y lo hacen en coadyuvancia con el INAI, cooperando también en otras cuestiones relativas al derecho de protección de datos personales. Por otra parte están las autoridades competentes. Estas son administrativas o judiciales que sean competentes en materia de protección de datos personales. ¿Qué es un órgano garante? Los órganos garantes son definidos como aquellos con autonomía constitucional especializados en materia de acceso a la información y protección de datos personales en términos de los artículos 6, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Existen 3 procedimientos previstos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, que tienen como objetivo salvaguardar el efectivo cumplimiento de las disposiciones en materia de protección de datos y, sobre todo, dar certeza a los titulares de los mismos del uso que se le da a la información recabada o entregada. El primer procedimiento es el de protección de derechos, el segundo se refiere al procedimiento de verificación y el tercero es el procedimiento de imposición de sanciones. Para el procedimiento de protección de derechos se enviará una solicitud al responsable para que en el plazo de 15 días hábiles se emita una respuesta, ofrezca las pruebas que estime pertinentes y manifieste por escrito la que su derecho convenga. Este procedimiento consiste en la verificación del cumplimiento de las disposiciones de la ley y la normatividad que de ésta derive por parte del órgano garante. En este procedimiento, el órgano garante, INAI, tendrá acceso a la información y documentación que considere necesarias de acuerdo a la resolución que lo motive. Y además los servidores públicos federales están obligados a guardar confidencialidad sobre la información que conozcan derivada de la verificación correspondiente. En caso de que alguno de los 2 procedimientos ya mencionados se incumplan, procede el procedimiento de imposición de sanciones a efecto de determinar la sanción que corresponda. Este procedimiento dará comienzo con la notificación que efectúe el órgano garante INAI al presunto infractor sobre los hechos que motivaron el inicio del procedimiento y le otorgará un término de 15 días para que rinda pruebas y manifieste por escrito lo que a su derecho convenga.